La verdad que después de esas presentaciones es muy difícil ser el orador principal, Usted es el ¿no? profesor. Pero he aprendido mucho esta noche y les agradezco enormemente la invitación. Voy a tratar de ser breve porque la verdad es que se ha dicho mucho y voy a tratar de hacer dos cosas. Una que es la que me pidió el instituto, que es resumir y comentar un trabajo de otro boliviano gringo, o yanqui yocaya, como decimos en Bolivia, Douglas Farah, un periodista muy conocido del Washington Post. Se inició en el Washington Post, posteriormente, bueno, tuvo una labor muy destacada en El Salvador, en los conflictos centroamericanos de los años 80. Después fue una de las personas, por ejemplo, que reveló la gran corrupción narco que existía en Colombia, especialmente en Envigado, en la construcción de la cárcel que la construyó el mismo Escobar para hacerse encarcelar y posteriormente ser liberado. Farah después tuvo una destacadísima actividad saliendo de América Latina, yéndose al África y al Medio Oriente y convirtiéndose básicamente en uno de los analistas hoy en día más especializados en economías ilícitas y la relación entre economías ilícitas y básicamente gobiernos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el instituto fue muy acertado en pedirle a Douglas que interpretara lo que está sucediendo en Bolivia. Entonces, de manera que es una visión de afuera por una persona que nació en Cochabamba, ¿no? Es cochabambino igual que Sánchez Berzaín, pero que creció en Tumichucua, en un pequeño poblado en Beni, y que después fue compañero de colegio mío. O sea que él no pudo estar y por eso me pidieron que viniera y hablara sobre su trabajo. Creo que hay varios aportes. El primero es una observación sorprendente con la que él comienza, que es la siguiente. Y dice, cuando Evo Morales fue elegido presidente de Bolivia en el 2005, parecía un candidato poco probable para ser el líder autoritario más duradero de la revolución bolivariana. ¿Okay? Yo creo que esa observación es verdaderamente interesante. Inclusive como bolivianos, se acordarán que el 2005, cuando Evo Morales fue elegido, ¿no? Que quizás es el fenómeno que caracteriza a tantas de estas revoluciones de la región, ¿no? Cuando llegó Fidel Castro a La Habana y empezó el exilio cubano, muchos simplemente cerraron sus apartamentos pensando este individuo va a durar 3 meses y a los 3 meses volvemos porque esta es una persona poco capacitada, es un experimento, esto no va a durar. Lo mismo pasó en Nicaragua, lo mismo pasó en Venezuela. Hoy vemos los venezolanos que vinieron acá por meses, están acá en muchos casos, ya van a cumplir 2 décadas. Y lo mismo dijimos en Bolivia, y por eso que es interesante, porque Evo Morales era un líder cocalero sobre todo. Yo creo que darle inclusive el título de líder indígena es un gran favor, porque era un sindicalista cocalero con vínculos al narcotráfico desde ya varios años. Esa era la característica principal de Evo Morales. Uno puede inclusive admirar su liderazgo dentro del movimiento cocalero y lo que logró como dirigente cocalero, pero era quizás el presidente menos esperado en América Latina, yo diría, con muy poca educación, con pocas posibilidades. Nadie se hubiera imaginado que este personaje se convirtiera en el presidente más longevo de la historia de Bolivia, ¿no? Y ahora el presidente más longevo de todos los bolivarianos. Entonces creo que esa es una observación muy interesante. Y creo que el resto del artículo entonces intenta explicar por qué es el único sobreviviente.
¿no? Y es sobreviviente, según Farah, por algo muy importante, que me parece que que lo ha señalado de paso Sánchez Berzaín, pero creo que es muy importante como concepto. Lo que dice Farah es lo siguiente, que Morales es probablemente el último sobreviviente de una empresa criminal masiva y multiestatal que se convirtió en lo que se conoce como la empresa criminal conjunta bolivariana, un concepto que él desarrolla. Ahora, yo creo que es quizás optimista lo que dice Farah, ¿no? Es decir, en mi opinión, probablemente no es el último sobreviviente de esta empresa criminal y masiva, ¿no? Más bien creo que lo triste de lo que estamos viendo en la región es una enorme continuidad de este fenómeno. Y lo que estamos viendo es algo, el fenómeno de la empresa criminal conjunta bolivariana, como la llama Farah, yo creo que es verdaderamente una empresa transnacional, con tentáculos en todo el hemisferio, ¿no? E inclusive, ¿no?, extrahemisféricos también. Este es un fenómeno tan importante, tan grande e imposible de controlar, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ¿no?, pienso que es optimista de Farah decir que es el último sobreviviente, porque más bien creo que vamos a tener este tipo de gobernantes para rato, inclusive en el caso boliviano, con esta característica específica relacionado no solo al narcotráfico, pero sino a una cantidad de otras actividades ilícitas que generan recursos, por una parte, no solo monetarios, pero también generan una cantidad enorme de otras cosas. No debemos olvidar quiénes son los actores principales en esta empresa, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de las FARC en Colombia, que hoy están en Venezuela también, del ELN, ¿no?, todo el fenómeno colombiano, pero también podemos hablar de otros fenómenos en la región que incluyen, ¿no?, miembros de la policía, de las policías, miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no?, y otras instancias de nuestros estados. El cartel de los soles en Venezuela es probablemente lo que más se ha estudiado, digamos, donde se ve esa articulación entre estas distintas instancias. Esta observación que hace Farah me parece que es muy importante entenderla. Entenderla particularmente en un contexto electoral, porque esta es una máquina que produce los suficientes recursos para financiar la campaña exitosa de cualquier individuo, de cualquier candidato. Mejor, obviamente, si es un candidato estatal, por supuesto, ¿no? Y esto además logra financiar una cantidad de otras actividades. Ahora bien, creo que la otra importante contribución de Farah es decir básicamente lo siguiente, ¿no?, que él dice, y esto quizás es siempre el lamento boliviano, ¿no? No para volverme rockero argentino, pero simplemente para mencionar que siempre los bolivianos hemos estado, ¿no?, pensamos, por ejemplo, tuvimos una gran revolución en los años 50, pero nadie nos paró bolas. Hasta que algunos profesores norteamericanos escribieron sobre la revolución boliviana, ¿no? Los grandes libros que se escribieron en Bolivia no salieron de Bolivia porque Bolivia era Bolivia, ¿no? Tuvo que venir un profesor, mi profesor, el profesor Malloy o el profesor Klein u otros que escribieron sobre el proceso boliviano y que de alguna manera lo pusieron en un contexto más hemisférico. De alguna manera, ¿no?, Evo puso a Bolivia en el mapa, ¿no?, por esta idea de ser indígena en el 2005. Pero lo interesante es que nadie le ha prestado, yo diría lo que dice Farah es extraordinariamente importante. La elección del 20 de octubre en Bolivia es importante para el futuro de la democracia en la región, no solo la elección boliviana. Y por eso los aportes que cada uno de ustedes dio ahora me parece extraordinario para pensar lo que está sucediendo en Bolivia, ¿no?
Y a propósito, los nicaragüenses también tienen medio que la misma queja, ¿no? Hemos tenido una revolución muy importante, que nos pararon bolas durante los 80, pero después se olvidaron, y ahora la atención que se le da a Nicaragua es mínima en contraste con lo que se le da a Venezuela o lo que se le da a otros países. Entonces, si bien es tan importante, y el hecho, yo doy por descontado, yo no voy a polemizar con Carlos, siempre es divertidísimo polemizar con Carlos, pero creo que lo interesante es que yo doy por descontado que Evo Morales va a ganar el 20 de octubre, ¿no? Y yo doy por descontado que va a ganar precisamente por el tipo de fraude, tanto normativo como operativo, que ha logrado montar desde el 2005, ¿no? Precisamente lo que describió Carlos Sánchez es que se montó desde el principio un fraude normativo, seguido por una increíble capacidad de montar un fraude operativo. Entonces, la reelección, la cuarta reelección de Evo, como dice Farah, ¿no?, consolidaría una estructura básicamente, no solo de un Estado bolivariano, ¿no?, que creo que es darle mucho crédito, pero también yo creo que, y más importante, es que, como dice Farah, consolidaría un Estado criminalizado, ¿no? Y acá, en ese sentido, no se olviden que de todo el entorno hemisférico, ¿no?, el Grupo de Lima y otros ejercicios que se han hecho para apoyar al presidente Guaidó en Venezuela, en realidad el único que ha estado, pero verdaderamente incolume, ¿no?, en su apoyo a Maduro, ha sido Evo Morales, ¿no? Una persona que lo ha defendido a capa y espada, en todo lado, en todo foro. Y eso creo que es muy importante, porque es la devolución de un favor que comienza a principios de este siglo, con el financiamiento de las campañas de Evo y posteriormente el fuerte financiamiento de Evo Morales durante los primeros 2 años, ¿no? Entonces, si bien hay una característica acá, es esta lealtad que se tienen hacia sí mismos, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante ver que esto verdaderamente consolida algo en un momento en el que estábamos viendo de alguna manera una reversión hemisférica. Por eso creo que lo que dice Farah, que Morales es el último, yo creo que no. No estamos pasando por una reversión hemisférica, ¿no? Si vemos lo que pueda suceder el 27 en la Argentina, si vemos lo que está sucediendo aún en el mismo Perú, perdóneme, pero clausurar un congreso y que se llama y convocar a elecciones como las ha convocado el presidente Vizcarra, es también parte de esta misma receta, ¿no? Entonces, creo que es algo que estamos viendo en la región que no significa el final, sino más bien quizás la consolidación, como nos viene señalando Farah, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no?, y esto es muy, muy importante, que la consolidación de lo que sería un cuarto mandato de Morales, también consolida un esquema de producción de coca y de cocaína, ¿okay? Veamos, y creo que es muy importante verlo. La coca era boliviana y peruana, hasta más o menos 1992, cuando Colombia sobrepasó a Bolivia en la producción de coca. La producción de coca hoy en día en Colombia va a llegar a 210.000 hectáreas, ¿no? Hay muchísimos motivos por los que eso está sucediendo, pero en Bolivia está llegando a 40.000. Como lo que señala Farah, Bolivia probablemente necesita 12.000 hectáreas para el consumo tradicional. El resto va para la producción de coca. Y sobre todo centrada en el Chapare. Y sobre todo hoy en día centrada en la necesaria expansión de los límites de dónde puede producirse coca en Bolivia. Y ahí creo que tenemos que entrar a otra de las enormes contradicciones que vemos en todos estos casos.
No se olviden, especialmente los venezolanos, ¿no?, que Chávez llegó al poder en gran medida en el contexto de una enorme corrupción de los partidos políticos en Venezuela, ¿no? Y eso de alguna manera es lo que catapultó a todos estos. Uno podría decir también que fue un factor fundamental en la elección de Evo Morales, ¿no? Sin embargo, es muy curioso, porque si ha habido un régimen corrupto en Bolivia, ¿no?, y lo vemos en las últimas 2 décadas, ha sido el gobierno de Evo Morales. La corrupción es de proporciones históricas, ¿no? Y si bien han habido algunos elementos, digamos, de progreso, ¿no? Siempre se habla del teleférico, se habla de carreteras, se habla de una cantidad de cosas, ¿no? Nos olvidamos de la enorme corrupción estatal que financia sobre todo, no solo al partido, pero especialmente al líder y a sus seguidores más cercanos, ¿no? Es un faraón el presidente Morales, ¿no? Un faraón con su palacio, ¿no? Un palacio que no sé exactamente el monto que le costó, dice que es alrededor de $40 millones, probablemente un poquito más, con su helipuerto y todo encima, ¿no? Muy bonito en el centro de La Paz. Pero ese tema de cómo hacen campaña y cómo gobiernan, creo que es fundamental. Fueron los candidatos anticorrupción, terminan siendo los más corruptos. Pero lo sabíamos desde un principio. Es el candidato pro medio ambiente, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo en Bolivia hoy? Volviendo al tema de la coca. La expansión de la coca es la causal de esta catástrofe que tenemos ambiental en el sur de Bolivia, en la Amazonía boliviana, y que ahora cubre toda la Amazonía boliviana, ¿no? Producto de esta decisión del gobierno de Bolivia, vía un decreto de permitir a cocaleros ingresar a zonas protegidas para básicamente limpiar para plantar coca, ¿no? Con 2 objetivos, no solo producir más coca, pero también ganar campo electoral en zonas quizás algo alejadas del MAS. Bueno, todo esto lo dice Fara, les recomiendo el artículo. Quiero hacer 2 observaciones más. Una es esta idea que existe, ¿no?, que quizás la longevidad de Evo Morales se debe al milagro económico de Bolivia, ¿ok? Y mucha gente siempre hace esta pregunta: ¿cómo es que Venezuela, al final de cuentas, el país más rico de la región, terminó con 10 millones de inflación anual, ¿no? Nos acordamos nosotros en Bolivia cuando teníamos 26.000% de inflación, y donde siempre en Bolivia, pues en 26.000% de inflación, pues el chiste del momento era que era más barato tomar un taxi que un colectivo, que un bus, porque uno pagaba el colectivo al subir y uno pagaba el taxi al llegar. Con 26.000% de inflación, pues la devaluación era tal que era más barato, ¿no? Pero venimos de eso. La estabilización que se dio en Bolivia en el 85 creó las bases. Las reformas que se hicieron durante el neoliberalismo boliviano crearon las bases para ese milagro económico del que se benefició Evo Morales, ¿okay? Si algo se le debe reconocer quizás a este gobierno, es que nos hizo creer que nacionalizó, nos hizo creer que había hecho grandes cambios. En realidad ha habido muy poco cambio, ¿no? Cambió las reglas, cambió un poco el modelo de acumulación para la acumulación del MAS y del presidente. Pero también, y esto es muy importante, ¿no?, también, al igual que en Venezuela, ¿no?, hubo un gran apoyo de sectores de la empresa privada, ¿no?, particularmente de Santa Cruz. Una empresa privada que hoy está extraordinariamente comprometida con este modelo y que apuesta a la continuidad del modelo. Y creo que cuando Carlos Sánchez habla de una oposición funcional, yo creo que también tenemos una burguesía funcional en Bolivia, que ve en Evo Morales, más bien, la promesa de continuidad
que no solo está aportando en términos de financiamiento de las campañas del MAS y de sectores del MAS, pero que también teme la posibilidad de que llegue un opositor al poder. Y eso creo que hay que verlo de una manera muy, muy clara, ¿no? Entonces, el milagro económico boliviano se basa, primero, en la continuidad del modelo económico. Se basa en el hecho de que hubo un boom de ese gas natural que Carlos Sánchez señaló, que se descubrió, esas reservas que se descubrieron en los años 90, gracias al mal llamado neoliberalismo. Y que en las últimas 2 décadas, la inversión, particularmente no solo para proteger esas reservas, pero para incrementar la producción, básicamente cesó, ¿no? Y eso creo que es lo más curioso del fenómeno. Bolivia sí podría haber sido una verdadera potencia de gas y de otros minerales en la región, porque simplemente con una política económica bien dirigida de inversión en esas áreas, yo no soy experto en eso, Beatriz, tú sabes mucho más por tu experiencia en Venezuela, pero pienso yo por lo menos que podría haber sido más sostenible. Pero lo que produjo Bolivia es un boom de reservas que duraron hasta el 2013, y cuando las reservas básicamente, bueno, cuando las exportaciones bajaron, Bolivia se ha venido financiando durante los últimos 6 años básicamente con esas reservas. Y las reservas hoy están alrededor de 7.000 millones de dólares, habían llegado a casi 16.000 millones de dólares, lo más que tuvo Bolivia. ¿Okay? Entonces, eso creo que hablar del milagro económico boliviano como producto de Evo Morales es otro error de interpretación que le digo a Douglas. El milagro económico boliviano de este siglo es producto de lo que se hizo anteriormente, no de lo que hizo este gobierno. ¿Okay? Finalmente, quiero concluir, porque ya me he pasado de mi tiempo. Quiero concluir con una observación que puede ser controversial. Douglas está preocupado, ¿no?, en el sentido de que esta es una elección importante, que tiene enormes ramificaciones para todo el continente, ¿no? Y Douglas se preocupa desde la óptica norteamericana, ¿no? Siendo cochabambino, se preocupa desde la óptica, ¿no?, norteamericana, ¿no? Y creo que eso, pues, de alguna manera es importante señalarlo, porque yo creo que lo que ha venido sucediendo probablemente desde el 2005 es una política de los Estados Unidos de absoluto olvido hacia Bolivia, ¿okay? De absoluto olvido. O sea, Bolivia, como dije desde un principio, nunca ha sido importante, pero precisamente en un momento en el que surgen individuos como estos, ¿no?, Estados Unidos desaparece del esquema internacional en América Latina. Abdica esta región, ¿no?, abdica su liderazgo, abdica su posicionamiento, ¿no? Yo escribí un artículo en el 2007 donde daba recomendaciones al presidente, en ese entonces al presidente Bush, le daba recomendaciones de la necesidad de mantenerse, ¿no?, absolutamente involucrado en el proceso boliviano, ¿no? Posteriormente vino la expulsión del embajador norteamericano en Bolivia, la expulsión del embajador boliviano en Washington, etc. Pero al final lo que tenemos es una completa abdicación del rol norteamericano en Bolivia. Y voy un poco más lejos, quizás en la región en su conjunto, ¿no? Y eso pues lleva precisamente a que ese vacío, todo vacío tiene que ser llenado por algo. Y por eso creo que también, volviendo al mundo de las contradicciones, un individuo que hizo campaña en contra del modelo extractivista, un individuo que hizo campaña en contra del modelo de la dependencia, que iban a eliminar la dependencia del imperio. Hoy hemos terminado en Bolivia con un modelo mucho más extractivista e irracional, ¿no?, que el que tuvimos en la época del neoliberalismo, y además un modelo extraordinariamente dependiente
particularmente de la China, ¿no? De la China, exacto. Entonces, bueno, no sé si he aumentado a la interpretación correcta de la situación, pero en todo caso las quejas se las dan a Douglas.